Bienvenidos todos, hermanos y amigos, a nuestra cita semanal. Retomamos hoy con el capítulo 12 del Evangelio de Mateo y esperamos poderlo terminar hoy. Vamos a ver un tema espectacular. Digo que espero que lo terminemos porque dentro de los versículos que faltan hay tres temas fundamentales que voy a tratarlos de resumir en este video, pero si no podemos, pues bueno, hacemos otro, porque lo importante no es correr, sino poder comprender y poder llevar a la práctica. Damos la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, a través de las redes sociales, y recuerde que la idea es que todos juntos podamos aprender, podamos aplicar y podamos compartir este mensaje con personas que no conozcan del Evangelio o con personas que están batallando entre el sí y el no. La idea es que no juzguemos a las personas, sino que le demos más bien la oportunidad de poder escuchar y de poder que ellos mismos tomen una decisión que los llevará a los pies de Dios, que es lo que verdaderamente todos necesitamos. En medio de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, siempre tenemos que estar pendientes de lo que Dios hace en nuestra vida, de cómo se mueve, de lo que ocurre a nuestro alrededor, no solamente en nuestra familia, sino en nuestros trabajos o en nuestro medio de la iglesia o en otro lugar, porque así es como podemos darnos cuenta que Dios tiene todo en control. Y hoy vamos a ver un tema que, si usted lo comprende y lo une a lo que esperamos en el Espíritu, que usted haya podido comprender lo que verdaderamente significa misericordia y no sacrificios, usted va a saber qué es lo que significa una mente o una vida o una casa o un hogar dividido a través de Satanás. Póngale mucho cuidado a las palabras que Jesús va a utilizar en este ejemplo, porque de eso es que dependerá el buen éxito para que usted entienda lo que tiene que entender. No pierda de vista lo que siempre le digo, es Jesús el que está hablando. Jesús mismo, el Hijo de Dios encarnado en ese cuerpo humano, pero sin dejar de ser Dios. Y a veces tomamos esas palabras como si fuera cualquier palabra, como si se las llevara el viento. No, son las palabras que Jesús mismo utiliza para podernos enseñar. Y si nos apropiamos de esas palabras, entonces vamos a poder encontrar la verdadera fortaleza que necesitamos para comprender y para poder atacar todo lo que se nos viene a nuestro alrededor día a día de nuestra vida. Usted cada vez tiene que estar más preparado. Usted es el sacerdote de su hogar, usted es la cabeza de su hogar, usted es el general del ejército de su hogar, y es su obligación prepararse y preparar a los suyos para estos tiempos tan inciertos, y solo la palabra de Dios nos da esa fortaleza y esa confianza que necesitamos. Pongámonos en la presencia de Dios y que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu el que toma control de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestras emociones, y que sea solo tu voz, Señor, la que escucha en nuestros oídos. No permitas que sea mi voz, sino que sea la tuya, Padre, que sean tus palabras y no las mías. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón y permite que podamos comprender lo que nos quieres decir. Mateo, capítulo 12, versículo 22. Jesús y Belcebú. Recuerden que ese nombre Belcebú proviene de muchas otras partes, pero lo que verdaderamente para lo que nos importa hoy es representando la figura de Satanás, del diablo, del demonio, como usted lo quiera llamar, igual es la misma persona, el dueño del mal, el príncipe de las tinieblas, como usted le quiera decir, pero no pierda de vista que esto es real, que esto existe, y no porque usted crea o porque usted piense que es cristiano, porque tiene a Dios en su corazón o porque tiene un crucifijo a la entrada de su casa o uno colgado en el cuello y no lo va a atacar. Eso es una mentira. Siempre estamos expuestos, pero cuando vivimos en la luz y cuando aplicamos lo que Dios nos enseña y vivimos en la palabra, podemos apagar todas las flechas encendidas que el enemigo nos manda para poder entonces encontrar la victoria. Vale mucho cuidado cómo Jesús comienza este capítulo. Dice: un día llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron:
Este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Dice que le traen una persona que está poseído, tiene un demonio, y que ese demonio lo tenía sordo y mudo. Y dice que Jesús lo sana y que la persona pudo hablar y pudo escuchar. No se pierda lo que tiene que entender. Aquí literalmente está hablando de una persona. ¿Cómo lo aplicamos hoy en un contexto literal al hoy? ¿Usted conoce alguna persona de su familia? O quizás usted mismo que no ve, que no oye y que no puede hablar. Que por más que usted le habla, le muestra, no puede entender. Muy seguramente que la respuesta es que sí, porque todos tenemos más de uno de esos en nuestras familias que llevamos años y años orando para que el Señor les permita ver, les permita escuchar y después les permita hablar esa palabra de verdad. Así que Jesús sana a esta persona, y una vez Jesús toca, sana a la persona, que son principios que ya hemos aprendido de antes de otros capítulos. Tiene que haber un toque, tiene que haber una sanación, tiene que haber esa sanidad proveniente de Jesús. Esa persona entonces queda liberada. Las personas del común quedan asombradas y dicen: ¿no será este el hijo de David? Haciendo la referencia a esa profecía mesiánica de que de la casa de David vendría el Mesías, que habría de liberarlos y que sería un profeta con toda clase de poderes. Pero inmediatamente contrarrestan los fariseos y dicen: no, Señor, este expulsa a los demonios en el nombre o por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Lo que los fariseos estaban haciendo era blasfemando la figura de Jesús para poder restarle importancia a lo que estaban haciendo, a lo que Jesús estaba haciendo. Póngale cuidado a la respuesta de Jesús a esa calumnia que los fariseos le lanzan en medio de todas las personas. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Recuerda lo que hablamos en el video pasado. Cuando Jesús responde una pregunta con una contrapregunta, afirmación, lo que está diciendo es que todo el poder de la palabra y de lo que Dios nos da a través del Espíritu Santo es lo que desatará esa cadena, romperá ese yugo, romperá esa posición, en este caso de esta persona que estaba endemoniada. Y por eso entonces se refiere y lanza algo que se llama una mente o un reino dividido. A veces estas palabras son las que no podemos entender y las que se nos escapan por un instante. Póngale mucho cuidado. Fíjense lo que Jesús está diciendo en el versículo 26. Dice: si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse su reino en pie? Lo que Jesús está dando a entender es que, número uno, Él no es Satanás, porque Satanás no puede expulsar en medio de su mismo nombre, porque entonces su reino fracasa, porque por eso ya había explicado que todo reino dividido en contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. La pregunta entonces para nosotros ¿es el reino de su hogar dividido? ¿Está su familia dividida? ¿Está su mente dividida? ¿Está su corazón dividido? Usted me preguntará: ¿dividido? ¿Cómo así? No entiendo. Es muy claro: entre el sí y el no, entre el creer y no creer, entre lo frío y lo caliente, entre lo blanco y lo negro, entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira. Por eso es que nuestra vida
no es lo que nosotros mismos desearíamos que pudiera ser, porque nosotros vivimos con una mente dividida, pasando más de la mitad del tiempo en no creer y el más poquito del tiempo sí creo. Una vez creo más, otra vez creo menos, y en eso me la paso, en una ambigüedad que acaba por dividir mi fe y restarme todo el poder que Dios me quiere dar para poder entonces contraatacar todas las artimañas que Satanás está haciendo a mi lado y poder vivir esa vida en victoria. Póngale mucho cuidado a eso, porque ahí es donde usted encuentra la respuesta a por qué a veces a usted no le salen las cosas, porque usted a veces no puede hallar la respuesta, o porque usted a veces se sienta en el sofá y dice, pero ¿por qué es que como que cuando ya pienso que puedo, ya no puedo? Como que pensé que ya iba a salir y no lo alcanzo. Lo tenía en el bolsillo y se me escapó. Todas las respuestas a esos interrogantes pueden estar aquí cuando una mente está dividida. Por eso cuando su matrimonio está dividido, su casa no puede fortalecerse, usted no puede triunfar, porque cuando usted piensa una cosa y su esposa piensa otra, su hogar está dividido y ambos jalan para lados opuestos, y cuando usted jala para lados opuestos no pueden llegar al mismo lugar, sino que cada uno está yendo hacia su propia parte. Eso es lo que significa un reino dividido, lo que significa una casa, lo que significa un hogar dividido. Por eso es nuestra obligación como padres mantener esa unidad, no solamente en la fe, sino en la armonía, en la paz, en la oración, para que todos entonces podamos encontrar esa fuerza que solo proviene de Dios y contraatacar las armas que Satanás nos pone y las zancadillas y todo lo que nos quiere hacer día a día. Pero póngale cuidado a lo que sigue. Número 27. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, ¿los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsas? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Aquí Jesús está refiriéndose y él está hablando directamente a los fariseos que tenían sus discípulos cuando pasaban una cantidad de años y tenían, digámoslo, un estatus mayor. Entonces tenían sus discípulos que los enseñaban, los entrenaban, y por eso les dice, Jesús les devuelve lo que ellos lo estaban acusando. A ver, usted dice que yo expulso los demonios en nombre de Belcebú, y entonces ustedes, ¿por medio de quién? Los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué dice que ellos mismos los juzgarán a ustedes? Pues porque ellos están aprendiendo y están aplicando lo que los fariseos le están enseñando. Por eso entonces la pregunta para nosotros es, ¿usted qué está aprendiendo? ¿Usted qué está aplicando? ¿Usted qué le está dando? ¿A quién le está dando el poder? Cuando usted tiene una mente dividida, usted tiene un corazón dividido, usted puede decirlo con las palabras que quiera. Y usted dice, yo tengo solo fe en Dios y yo solo le doy el poder a Dios, pero en realidad usted tiene todo dividido, y en medio de esa tibieza, en medio de esa ambigüedad, usted no termina por tener la certeza de quién realmente tiene el control de su vida. Y por eso muy seguramente es que las cosas no salen y ocurren todas las cosas que ocurren, y tiene todos los problemas y tiene todas las dificultades que ocurren en el día a día, porque no estamos escuchando, aplicando, llevando a la práctica lo que tiene que ser. Pero Jesús sigue y dice, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ahí ya Jesús dice, en mi autoridad, si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de los cielos ya ha llegado a usted. Lo que Jesús está diciendo es, ya el reino de los cielos ha sido instaurado, ya la salvación está aquí, ya el poder está aquí. Usted lo que necesita es creerlo, apropiarse de eso, llevarlo a la práctica y poder entonces atacar con las enseñanzas que Jesús daba día a día, con lo que nosotros aprendemos día a día a través de la palabra. Encontraremos la fuerza, el poder, la valentía, el coraje y todas las armas que necesitamos para aniquilar las artimañas de Satanás, que nos quiere aniquilar
y quiere traer las tinieblas a nuestra vida. Número 29. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes? A menos que primero lo ate, solo entonces podrá robar su casa. Otra vez, ¿o cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que Jesús tenía el poder. ¿Se acuerda? Por allá cuando empezamos el estudio en el capítulo 3-4, cuando Jesús se va al desierto, que Satanás lo tienta. Cuando Jesús está diciendo ese ejemplo de cómo usted le roba a alguien fuerte, quiere decir, y por eso él dice, usted tiene que entrar primero a la casa, amarrarlo para poderle robar los bienes, de lo contrario no lo va a poder hacer. Por eso la manera de contrarrestar y de vencer a Satanás es atándolo a través de la palabra y a través del poder que el Espíritu Santo nos da para poder entonces que el reino de los cielos sea una realidad en mi vida. Traducido en palabras más sencillas, lo que Jesús hizo en el desierto fue atar a Satanás y demostrarle que él no tenía poder sobre él, sobre su divinidad, sobre su humanidad, sobre su vida, sobre su reino de luz, y que por eso él iba a robar todas las almas que fueran posibles para el reino de Dios y para presentárselas a su Padre. Por eso entonces la pregunta es, ¿usted ya ató a Satanás? ¿Usted ya utilizó todas las armas que Jesús nos ha dado para poder entrar a la casa del hombre fuerte, atarlo y llevarnos de lo que nos tenemos que llevar? A veces en nuestra propia casa vivimos como si fuéramos extranjeros o fuéramos inquilinos o fuéramos arrimados, porque sentimos que no tenemos el poder, que no tenemos la autoridad, que no tenemos el control de las cosas. Pero la única manera de adquirir esa fuerza, ese control, esa autoridad sobre las cosas es aplicando lo que Jesús nos enseña a través de su palabra, es instaurando el reino de Dios en su hogar, en su casa, en su oficina, en su lugar de trabajo, en su familia, en su matrimonio, en todos los lugares de su vida, para que sea la luz de Dios la que reina y usted pueda aniquilar las tinieblas y entonces usted pueda arrebatarle a Satanás lo que él le quiere robar. Pero eso solo usted lo logra a través de poder escuchar, aplicar, escuchar, aplicar, aprendo, aplico, aprendo, escucho, aplico. De lo contrario no lo va a poder hacer. ¿Cuántas veces tenemos que repetir lo mismo? Si usted no lleva a la práctica lo que aprende todos los días, Satanás le robará todo lo que aprenda, porque usted un día lo recuerda, el otro día no. Después pasan 2 semanas y se le fue, ya no se acuerda ni siquiera ni cómo se llama. Entonces, por eso esa es la importancia de esto. No se sienta mal, recobre ánimo, recobre fuerza. Por eso usted tiene que ver estos videos 2, 3, las veces que sean necesarias, hasta que usted pueda entender. No se deje robar lo que Dios le quiere dar. No permite que Satanás le robe lo que Dios nos está dando. Pero si usted no hace lo que tiene que hacer, Dios no lo va a hacer por usted, porque Él ya lo hizo. Él mandó a su Hijo a la tierra, vivió como un hombre, fue a la cruz, murió por usted y por mí. Y a través de ese sacrificio en la cruz, usted y yo tenemos una vida eterna. Pero ya queda en nosotros poder hacer y llevar a la práctica lo que aprendemos día a día. Número 30. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Por eso les digo que a todos los que se les perdona, a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. ¿Qué significa el que no está conmigo está contra mí y el que conmigo no recoge, esparce? Una mente dividida. Cuando su mente está dividida, usted no está ni 100% con Dios,
ni 100% del otro lado. Entonces usted va entre un lado y el otro. Usted se mueve como una veleta o como un barco en alta mar sin capitán, que las olas lo llevan y lo traen. La decisión es suya. El capitán de la vida suya es usted. El que vive en usted, que es Jesús, que es Dios mismo, es el que da la fuerza para poder tomar las riendas de ese timón y dirigir ese barco a donde se tiene que ir. Usted tiene esa fuerza. Usted es el capitán de su vida, el capitán de su hogar, el capitán de su matrimonio, el capitán de sus hijos. Usted tiene la carta de navegación para poder coger ese barco y llevarlo donde tiene que llegar. Vea, esta es la carta de navegación. Esta es la carta de navegación. Y nosotros en nuestra forma humana somos el capitán, pero el que vive dentro de nosotros, que es más fuerte que cualquiera, es el que lleva ese barco donde lo tiene que llevar. Pero para que eso funcione y eso se haga una realidad en su vida, usted tiene que aplicar los principios de Dios. Usted no lo puede hacer de otra manera. Y usted no lo va a lograr si hoy se levantó y pensó y creyó una cosa y a las 5 de la tarde está creyendo otra. O mañana se levantó y como que ya no creyó, sino que está creyendo otra cosa. Y eso lo lleva a un lado. Eso es un desorden, eso es una mente dividida, eso es un reino dividido, eso es un hogar dividido donde la armonía, la paz y el poder de Dios no puede habitar. Por eso es que usted todos los días tiene que saber reconocer, número 1, sus debilidades. Número 2, confesarlas a Dios. Número 3, recibir el perdón de Dios. Y número 4, hacer lo que tiene que hacer para cambiar su vida y poder llevar ese barco donde lo tiene que llevar. De lo contrario, usted simplemente escuchará y escuchará y escuchará y escuchará, pero escucha y escucha, ¿y qué? Si no lleva a la práctica lo que usted está escuchando y no le está dejando a Dios que a través del Espíritu Santo transforme su vida de la manera que tiene que ser transformada, usted no va a poder experimentar el éxito verdadero en su vida. Usted no podrá experimentar esa vida en abundancia. Usted no podrá experimentar exactamente lo que estamos viviendo. Es muy fácil vivir agradecido con pocas cosas. Y eso no tiene nada de malo. Pero Dios quiere que nosotros vivamos una vida de riqueza. Y no estoy hablando simplemente de una riqueza material, sino de una riqueza espiritual. ¿Para qué? Para que no solamente sea nuestra vida, sino la de los demás, la de los míos. Y que yo pueda compartir esa riqueza, que yo pueda compartir esa alegría, que yo pueda compartir esa armonía con gente que no lo conoce. Porque no se trata de yo y los míos en that's it. Y entonces cierro las puertas de mi casa y mientras yo esté bien, el mundo que se maten allá, pero sí. No, eso no es lo que Dios pide de nosotros. Dios pide que nosotros recibamos todo lo que Él nos quiere dar, toda su abundancia, todo su poder, pero que eso vamos afuera, no solamente a compartirlo a través de nuestra vida, de nuestro ejemplo, de nuestra palabra, sino que lo podamos llevar donde están las tinieblas y donde está la oscuridad y donde la gente lo necesita. De lo contrario, entonces, ¿qué sentido puede tener la vida? Si no, Dios para mí y yo soy feliz y los demás que se pierdan. Eso no es el evangelio, eso no es el reino de los cielos. Por eso nosotros todos los días tenemos que reflexionar dónde estamos parados. ¿Dónde está parqueado el barco de mi vida? ¿Hacia dónde va? ¿Tiene rumbo o no tiene rumbo? ¿Ese rumbo lo está dirigiendo Dios a través de su palabra? ¿O simplemente lo llevan las circunstancias del mundo? ¿Cómo está la bolsa? ¿O qué dijeron en el trabajo? ¿O qué dijo el presidente? ¿O si hoy llovió o mañana nevó?
A usted no le debe importar nada de esas cosas, no porque no sean importantes, porque eso también importa y hace parte de la vida, pero lo que verdaderamente lo que Dios nos está diciendo es que cuando todo eso en conjunto es Dios el dueño y es Dios la cabeza de todas esas cosas, entonces la vida cambia y usted puede ver las cosas de una manera diferente y puede hallar la respuesta y puede hallar el camino y usted puede convertirse en el verdadero capitán de su vida y poder llevar ese barco al destino que lo tiene que llevar. Así que esa sea parte de la reflexión de esta semana. Que usted pueda reconocer sus debilidades. Una vez reconocemos nuestras debilidades, también podemos reconocer nuestras fortalezas. Y poder entonces ver qué es lo que me falta para poder ser el verdadero capitán de mi vida. Para poder dejar de tener una mente dividida. Porque recuerde que ese reino dividido no va a tener éxito. Todo trabajo, toda acción que tenga su mente y su corazón dividido, fracasará. Porque son las palabras de Jesús. No es porque yo lo diga. Aquí está escrito. No pudimos terminar esto, pero no importa. La próxima semana terminaremos con la otra parte de este versículo y con los versículos que nos faltan. Lo importante es que usted se lleve lo que se tiene que llevar y lleve a la práctica. Se lo vuelvo a repetir con todo el amor que usted se merece. Recuerde, cuando escucho, aprendo, aplico. Escucho, aprendo, aplico. Usted le permite al Espíritu de Dios transformar su vida. No desperdicie más el tiempo. No desperdicie más las oportunidades, que la vida es corta. A veces parece muy larga, pero si usted quiere ver qué tan corta es, mire a su alrededor. Que mientras usted está hoy aquí, quizás otros hayan perdido un ser muy querido. Y es ahí entonces cuando nos damos cuenta de que lo que tenemos se nos esfuma de las manos. Permítele a Dios entonces y al Espíritu de Dios que vive en usted, convertirlo en ese verdadero capitán y que usted pueda llevar el barco de su vida, de su matrimonio, de sus hijos, de todo su hogar, de toda su existencia, a ese lugar donde tiene que llegar, siempre de la mano de Dios y de la mano del Espíritu Santo, y para que usted pueda entonces exterminar las tinieblas y tener la fortaleza y poder ser el general de su vida para poder aniquilar a Satanás y todos los ataques que Él nos envía todos los días. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor los mire con agrado y les extienda su amor. Que el Señor les muestre su favor y les conceda su paz.